Bueno, en principio lo que vimos este tercer corte es este primer acercamiento a la filosofía judía y árabe. Una combinación, por supuesto, o un florecimiento de la teología en principio, eh, pero también un acercamiento a lo que es las ideas de Aristóteles que para esa época, pues digamos que no se habían concebido dentro del mundo cristiano, de Occidente al menos. Em, a través de los árabes es que llega pues esta filosofía, y lo que se plantea pues en definitiva durante este periodo pues es esta concepción entre la razón y la fe, la aceptación o el rechazo, pues en parte también de Aristóteles. Así que se empieza, en principio, uno de los autores que empieza tocando pues este tema es Avicena, que su filosofía, por supuesto, está bastante permeada de lo que es el pensamiento pues platónico, ¿sí? Elementos o junto con elementos de la religión islámica, pero que posteriormente también se va a combinar con elementos pues del aristotelismo. Él entiende, por supuesto, pues el ser posible y el ser necesario, y entiende que este ser posible, pues es un ser que supone, pues, tanto su existencia como su no existencia, no llegando al punto, por supuesto, de la contradicción, del principio de no contradicción que de antemano ya había postulado Aristóteles. No, eh, sino que puede que exista, pero está el punto, pues, en la posibilidad. Por otro lado, pues el ser necesario es un ser que su existencia depende de sí mismo, y que pues el ser posible sí depende, por supuesto, de alguien más. Eh, Así que en cierto sentido entiende Avicena estos dos conceptos de ente, por ejemplo, la idea de hombre o el hombre, que es un ser en concreto, y la esencia, en el sentido de humanidad, de pronto, eh, de lo que es el universal o el general, el concepto general, eh, que depende, por supuesto, de su existencia, depende de que sea para poder, pues, entenderse. Ahora, por supuesto que también en este punto hace esta distinción entre el mundo físico y el mundo divino, al aclarar los conceptos que, como lo son pues, lo posible real, que se refiere, por supuesto, a lo contingente, como anteriormente pues, se mencionó, y lo necesario, sí, lo necesario, el ente necesario, que es, por supuesto, lo que su existencia depende pues, de sí mismo. Mm, Ahora que entra el tema, por supuesto, de la lógica de la generación y el influjo que habla, pues un poco Avicena, es más que todo esta filosofía que entra en relación entre el mundo y Dios, una relación, pues, en principio de necesidad y en segundo, pues de emanación. Y allí es donde se fundan realmente el pensamiento pues aristotélico con el neoplatonismo, un mundo contingente y un mundo necesario, siendo y entendiéndose que pues es Dios, eh, pensamiento de pensamientos innecesario, la primera inteligencia, y pues es a través de este proceso de desencadenamiento de entendimiento, de inteligencia, que se llega posteriormente a una décima categoría inferior. Ahora, para Averroes, y este es el segundo autor, eh, Averroes, por el contrario, sí choca fuertemente con el pensamiento cristiano, pues de la época, porque en principio afirma una eternidad pasada del universo y en segunda instancia afirma la mortalidad del alma. Entiende, por supuesto, que si el mundo o el primer motor se concibe dentro del pensamiento de Dios, pues este primer motor ha de ser un primer motor eterno en el pasado, en principio. Y solamente comprende que el único inmortal o lo único que se puede concebir como mortal, inmortal es pues las formulaciones o nociones fundamentales, principios universales que de antemano pues
se adscriben a lo que es el mundo, el universo que él entiende pues por inmortal. Eh, Entiende, por supuesto, la relación que ejerce pues lo individual, entiende que para que el entendimiento sea universal no puede ser individual, y si solamente es individual es porque es principio, es porque pues sí, procede de la materia, porque la materia en sí es principio de individuación. De lo contrario, el conocimiento pues no existiría un conocimiento universal si solamente estuviese de manera impresa en lo individual. Eh, Ahora, cuando ya llegamos a lo que es el comentario del libro sobre el alma de Aristóteles, entendemos que, por supuesto, cuando Aristóteles habla acerca del alma, no lo hace en sentidos cristianos, ni mucho menos cartesianos, entendiendo que, por supuesto, es algo pues diferente. Entiende, por supuesto, quiere Averroes concretar a qué es lo que se refiere Aristóteles con respecto al alma, y es que entiende que el alma tiene diferentes facultades, en principio una facultad sensitiva, una facultad imaginativa, racional, nutritiva, concupiscible, y quiere de pronto tratar de explicar en qué consiste. En el texto que por supuesto leímos en clase hablamos en específico de dos facultades importantes, pero antes de eso, eh, de pronto trata de aclarar qué se entiende entonces por la criatura, o bueno, por el individuo, por el ser, que es esta combinación de forma y materia. Esta teoría hilemórfica que ayuda a entender que no es que las dos estén divididas, sino que una en sí siempre ha estado en potencia y la otra pues en acto. Y el principio pues del acto son estos elementos de los presocráticos, la tierra, el fuego, el agua, el aire, que los llevan a ser. Y por ello, de antemano, pues dentro de este comentario, aclara por supuesto Berroes que la única forma en la que pues la materia o el principio de la materia pues son estos cuatro elementos, el fuego, pues el agua, el aire, y que solamente toman forma en el momento de la construcción del calor. Ahora, la distinción que hace por supuesto eh, Averroes acerca del alma nutritiva y el alma sensitiva es que el alma nutritiva, por supuesto, es esta que genera la capacidad de un crecimiento, pero sobre todo un desarrollo hasta un punto de completitud o no completitud, pero sí perfección del ser que dé la capacidad de generar otro ser. Eh, y posteriormente lo que es ya la facultad sensitiva es la capacidad que tiene para conocer o la abstracción del universo, para llegar a la comprensión de este a través de los órganos o de los medios que dispone el ser para poder extraer este conocimiento, que pues por supuesto son los órganos de los sentidos. Posteriormente, cuando hablamos acerca de lo que es el movimiento franciscano y de Buenaventura, y hablamos acerca de un movimiento caracterizado en específico por la apologética, una defensa férrea contra doctrinas o herejías erradas, como es el caso de el aristotelismo de Averroes. Pero por supuesto que el movimiento franciscano o Francisco de Asís teorizó bastante también sobre ciertas prácticas extremas o exageradas como pues ciertas mentalidades maniqueas que llevaban de pronto pues a ciertos extremos y despreciaban pues lo que era el cuerpo. Eh, por otro lado pues eh, San Francisco de Asís también se opuso a la herejía cátara eh, sobre las vías de acceso a Dios, y pues refuta por supuesto también lo que es la unidad del entendimiento. Para Buenaventura, por otro lado, pues él realmente no concibe la idea de esta incapacidad de captar lo infinito y lo infinito, una relación del hombre y Dios,
y opta por supuesto por este sistema tradicional en el que el hombre pues en cierto sentido es como una especie de peregrino que va en busca de lo absoluto, que va en busca pues de Dios mismo. Eh, y por ello, pues declaran de pronto ciertos errores de la filosofía de Averroes, como pues en principio que niega la teoría pues platónica de las ideas que anteriormente pues había sido afirmada por San Agustín, en donde se concibe que pues las cosas fueron creadas al principio, o bueno, vienen y proceden en principio de la mente de Dios, creador de todo el mundo. Eh, y lo que realmente provocaban estas ideas era una necesidad fatalista, en donde por supuesto pues no había una responsabilidad. Eh, pues provocaban también la unicidad del entendimiento que afectaba pues la inmortalidad humana. Por otro lado, cuando se habla acerca del ejemplarismo, nuevamente hablando pues de la doctrina agustiniana, donde las ideas son paradigmas de las ideas de Dios, ¿no? O bueno, las cosas son paradigmas de las ideas de Dios. Es decir, la idea de caballo en la mente de Dios se perfecciona o bueno, se hace visible o perfecta hacia nosotros en el punto en el que pues empieza a existir. Por supuesto, pues esto simplemente es una cristianización del mundo de las ideas platónicas eh, y que simplemente es que Dios proyecta el mundo de lo que Él crea en su mente o de lo que hay en su mente. El hombre es imagen y semejanza de Dios en tanto imagen, pues porque tiene esa capacidad eh, o esas facultades espirituales, el entendimiento, la razón, pero también a su semejanza porque pues trata de llegar a Dios, está tratando de buscarlo. Eh, Algo importante de pronto que hay que recalcar son las regiones seminales, que en definitiva pues es esta teoría que habla acerca de que Dios creó el universo y posteriormente pues lo echó a andar, pero no todo empezó a existir al mismo tiempo, sino que más bien eh, las cosas creadas posteriormente provocaron o hicieron que aparecieran las otras. Eh, y lo que se entiende de pronto pues con esta teoría de las raciones seminales es que todas las cosas tienen una forma y una forma en particular o en específico y no es que tengan muchas y solamente es posible que haya de pronto una acción que viene pues en principio de Dios. Se entiende por supuesto también de la reseña del Hexamerón que la única manera en la que el hombre puede llegar a comprender esto es a través de un medio perfecto y este medio perfecto, basándonos pues en la cultura o el pensamiento cristiano, pues ese es Cristo, ¿sí? Un medio que en principio ayuda a ver las cosas o a entender las cosas porque se ven a través del ojo divino desde el principio de la creación hasta su reconciliación, desde el punto en el que hay una salvación, un sacrificio, el puente mismo, como en cierto sentido hablaban las escrituras, el puente es Cristo para llegar a Dios, y no solamente para llegar a Dios, sino para comprender el mundo y la realidad que nos rodea, y luego posteriormente, pues volver a Dios, como en el caso, pues en principio de la metafísica, de la física, de las ciencias éticas, y finalmente a través de la teología, que es como pues llegamos a esta concepción. Cuando pasamos finalmente a lo que es la concepción de Guillermo de Ockham, este es un pensamiento bastante nominalista, ¿no? Porque él en definitiva cree que el problema es un problema de significación. No se discute sobre las cosas, sino que se discute acerca de cómo se llaman las cosas, cómo se les pone las cosas. Y por lo pronto, pues, eh, él cree que las verdades de fe, ¿sí? No son tan verdaderas como esas verdades que son realmente demostrables, que en cierto sentido yo creería que es bastante empirista. Y por eso rechaza el ejemplarismo de Aquino y la teoría analógica, ¿sí? El ejemplarismo y la teoría analógica de, pues, de Tomás de Aquino. Eh, Él cree, pues, en definitiva, que los universales son solamente nombres,
Y por lo que sí, solamente se discuten en sí sobre palabras, sobre definiciones. El problema está realmente en esto, la realidad esencial pues de lo individual. Eh, y pues realmente los universales son solamente las formas o los medios en los que nosotros nos acercamos hacia lo que hay. Eh, el conocimiento pues abstractivo, al menos para Ocon, es un conocimiento que está tomado de los objetos individuales. Realmente la única manera en la que pues, se entiende allí es acerca de lo individual. Para entender un poco mejor pues lo que es la navaja de Ockham es que no se debe multiplicar los entes sin necesidad, es lo que él trata de hacer. Y por eso en este punto él ya rechaza una metafísica de un ser analógico. Eh, lo rechaza, él entiende que realmente pues necesita rechazarlo eh, porque es el único, en cierto sentido yo creería que lo que está tratando de hacer es apartarse de la idea o relación de Dios y hombre, de la voluntad creadora que pues en este punto no le permite tematizar ciertas cosas racionales. Y por supuesto, como consecuencia, cae lo que es el concepto de sustancia a través de hecho.